Ay, pero ¿cómo crees? ¡Qué miedo! ¿Por qué miedo? Pues porque hay mucha incertidumbre, porque no me siento seguro, porque no me creo capaz, porque tengo el síndrome del impostor, porque creo que hasta embarazo psicológico tengo. ¿Cuál es el síndrome del impostor? Que todos los logros que puedes tener en tu carrera profesional los atribuyes a algo más, excepto a tu persona. ¿Qué tal? Pues bueno, nos acaba de dar una cachetada de realidad, mi querido Lalo, porque efectivamente hoy esto de lo que habla Lalo es solo una pequeña parte de lo que nos enmarca justamente un entorno en el que no tenemos certidumbre, en el que nos están obligando a cambiar. Y ya no vamos a hablar de lo que nos obligó la pandemia y el COVID, sino en realidad miedos que son muy de, creo, la naturaleza humana, no importando el momento. Sí, Barrera. No importando el momento en el que te encuentres. Entonces vamos a hablar de esos miedos con los que finalmente tenemos que lidiar día a día y cómo podríamos resolverlos, porque al final no hay, digo, creo que por ahí hay una frase que dice que aunque tengas miedo, haz las cosas. ¿O cómo es? Entre Melón y Melambes mataron. No, esa no es. Esa ¿Entre no Melón es. y Melames? No, bueno, el chiste, como diría el... O sea, el chiste es no dejar de sentir miedo, pero que no te detenga. Exacto. O sea, Hazlo aunque miedo. sea con miedo, ¿no? Entonces, y que también no te vas a aventar a de que, oye, pues me da miedo drogarme, pues lo voy a hacer aunque sea con miedo. Pues no, a ver, hay cosas... Sí, me dan miedo los hombres. Ok, entonces vamos a hablar de los miedos que todo el mundo siente, no solamente, pues... Espera, creo que hay que hacer un precedente porque estoy en contra del positivismo tóxico. Entonces, no pretendemos, pero ni de pedo, que dejen de sentir miedo. O sea, estar vivo me parece, al menos yo, que no soy experto, pero sí estoy vivo y he estado vivo más de 30 años, no hay manera de que dejes de sentir miedo, porque el miedo es bueno. Entonces, dejemos de minorizar y apagar las emociones. La ansiedad es buena, el miedo es bueno, la tristeza es buena, no es agradable, pero nos enseñan cosas y sabemos escuchar. Y créanme, no es una cosa, cuando estábamos discutiendo el tema del día de hoy, decía nuestra producer, oye, pero pues ¿qué tiene que ver con esos miedos? ¿Qué tiene que ver tanto con el tema laboral? Todo porque, créanme, se los he comentado en otros podcasts, los miedos... ¿Trabajas en otro podcast? Impostora, sabía. ¿En cuál trabajas? Que nos vemos en otros capítulos de este podcast, del que a mí me toca de repente cachar emocionalmente a ejecutivos y me llama mucho la atención que tienen miedos. Digo, cuando estás con chavitos lo entiendes porque es su primera experiencia laboral o la segunda y están en un proceso de desarrollo. Pero llama poderosamente la atención cuando te tocan gente súper consagrada a nivel profesional, con más de 20 años de experiencia, asumiendo roles a nivel Latinoamérica o a nivel Américas, y que de repente ves cómo están con demasiados miedos. Entonces, el miedo, como bien comenta Lalo, es parte de nuestra naturaleza. Quien no tenga miedo, porque al final, pues, los miedos, ¿a qué le tenemos miedo? A todo, básicamente, porque eso implica salir de lo conocido y a menos que te mueras, yo creo que es cuando dejas de sentir miedo. Pero hay ciertos miedos que pueden irte afectando en tu desarrollo profesional y es importante detectarlos, tratarlos y desarrollar estrategias que te permitan ser funcional. Y la otra es que lo importante es que ustedes se conozcan, o sea, más allá de que nosotros hagamos un recetario, porque el mundo vomita hoy recetarios para todo, o sea, recetas rápidas para problemas existenciales y lo que sea, es que se conozcan, porque a lo mejor yo ya sé que a lo mejor me da miedo hacer esto, pero sé que si me atrevo y siento que me voy a morir, pero cuando di el primer paso, ya sé, o ahí, en ese instante, incluso el miedo se convierte en seguridad y ahora soy una persona mucho más segura gracias a estos miedos. Y se pueden ir al capítulo de inteligencia emocional, que decíamos que uno de los aspectos importantes del autoconocimiento para ser inteligente emocional es identificar mis emociones. Total. Porque ¿cómo sé que me estoy paralizando? A lo mejor no por miedo, sino por desconocimiento. Y entonces mi acción no tiene que ver con vencer un miedo, tendrá que ver con aprender algo. Entonces, es bien importante que pueda identificar, oye, estoy enojado, estoy triste, estoy asustado, estoy encabronado, estoy deprimido.
Entonces, a partir de eso, vamos viendo qué herramientas podemos implementar. Y todo se vale, menos la violencia, ya dijimos. Ni para tu persona. A menos que te guste el bondage, ahí hay todo. Bueno, les enseño un video que me enseñó. No les enseñes. No. Oye, esta basura me enseñó unas porquerías que son indecibles. Sí, la verdad, yo sí estoy muy podrido. Pero muy porquería, ¿eh? Muy porquería. Pero bueno, vamos directamente al primer temor o el primer miedo que enfrentamos y que nos puede llegar a paralizar y que hay que ver el génesis y cómo lo tratamos. El primero es el miedo a perder vigencia. ¿Te ha pasado? Sí, pero no así como tal de la vigencia. Bueno, a mí sí. ¿Por qué? Porque llega una edad en la que llegas a los 40 y así como antes hace algunos años había más de 35 años abstenerse, pues hoy ya no existen esas publicaciones, bueno, pero no quiere decir... Exacto, no quiere decir que no exista esa discriminación. Entonces, ¿de qué depende el ser vigente? ¿No? Hay que entender qué es la vigencia y la vigencia es no solamente lo que hemos dicho, que a medida que las generaciones a lo mejor más jóvenes no encuentran su motivo de vida, no encuentran su trabajo ideal, eso nos abre más cancha a los cuarentones, cincuentones. Sin embargo, es un hecho que si no sabes dominar la tecnología, por ejemplo, pues cada vez te va rezagando más. Total. Si no te mantienes actualizado, si no te mantienes dentro de proyectos que te permitan estar aprendiendo lo nuevo que llega, una capacitación, creo que en esa parte yo sí me puedo considerar que soy una persona que se prepara constantemente, al menos algo tiene que hacer al año que le incorpore valor, pero la tecnología sí sigue siendo para mí, pues no soy un nativo digital y es el reto más grande que tengo que enfrentar. Ya sabe ver la ubicación. No hace nada con ella, pero ya. Ahora sí. No, la verdad es que trato de buscar lo que me funcione, pero por ejemplo, si me pones vamos a jugar un tema de videojuego, por ejemplo, pues no lo hice ni con el Atari, mucho menos. Pues si juegan Smash, pónganme ahí en los comentarios su usuario y nos damos unos llegues. Bueno, lo único que jugué fue el Pac-Man. Entonces yo creo que eso ya... Pac-Man, ya eso ya del no. 80, uy. No, del ya 80 casi. sí, ya no. Pac-Man, ¿y qué otra cosa jugué? Pac-Man y nada más, ¿no? Entonces, ni siquiera las cartas en computadora y eso, o sea, negadísimo. Wow. Pero bueno, es parte de la vigencia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para mantenernos vigentes, Lalo? Bueno, creo que más que nunca, gracias al COVID, pues es algo positivo que dejó. Hay un chorro de Primero, perdón, ¿cómo te das cuenta de que estás perdiendo vigencia? Porque ya te hablan de cosas que me pasó, que decían, es que la verdad su podcast cambió. Y yo dije como, por supuesto, empoderadas, ya en video, triunfante. No, ya no les entiendo nada. Entonces ya los dejé de escuchar. Entonces yo creo que cuando ya el ritmo de todo lo que está hablando la gente en general, las herramientas, las apps, lo que sea, y ya no estás entendiendo, ese es un claro indicador de que estás perdiendo vigencia. Que no entiendas el entorno, ¿no? Sí, como cuando te empiezas a quedar sordo y que ya, como en los comerciales de no te quedes sin escuchar la pachanga de tu casa, compra los Air, no sé qué mamada, ¿no? Entonces, pues sí, esa puede ser un buen síntoma. Otro puede ser que todo te espante, ¿no? O sea, que sea como es que el reggaetón tal, o sea, que no tengas la capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque de repente puedes escuchar este tema. Vi un TikTok, no tengo TikTok, pero ya sabes que te salen en Facebook. Y de repente hubo uno que me dio mucha risa que decía, ahora nos critican por escuchar el de ella, calladita, porque no sé qué madre, ¿no? Y ustedes, papás, crecieron escuchando hacer el amor con otro. No. Oye. Bueno, hasta la broma en la primaria era de hacer el amor con 8, ¿no? Entonces, aquí lo único que cambia es el sonsonetito, pero la gente joven siempre tendrá la forma de expresarse. Y que se vuelve más explícito, porque no es como que... Bueno, sí, eso sí de... Que el reggaetón y que... Bueno, siempre ha habido cosas explícitas que disfrazas, lo de ven, ladronzuelo, ven. Porque yo lo que dicen así ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que se desmayó? ¿Qué te sugiere? Pero lo que voy es que, por ejemplo, dicen así como, no, porque esta época y así, súper promiscuos. Y tener de a 10 hijos. No, y a los 15 años empezar a ser mami y papi, ¿no? Sí, o sea, no, pues comper, que ahí te voy, ¿no? Que soy... Sí, todo cambia. Entonces, el hecho de asustarte de lo nuevo, el hecho de pensar que lo anterior era mejor, puede ser un síntoma en el que hayas perdido vigencia. Entonces, ¿qué hacemos? Estar abierto a nuevos posibles. Por supuesto que hay cosas que te pueden gustar, que se te pueden facilitar, pero hay que estar abiertos porque al final el mundo se está moviendo a una velocidad vertiginosa y
puedes perder vigencia no solo en términos personales, e incluso profesionales. Ahí está. Entonces nos vamos al segundo temor o miedo que nos llega a paralizar en el día a día laboral, y es el miedo a perder la salud. Y entonces, por ejemplo, aquí se abre mucho, y ya hablábamos de los capítulos de la salud, pero esto tiene que ver más bien con el wellness, ¿no? Tiene que ver con este tema de no quiero un trabajo que me obligue a tomar 2 horas y media de camino, no, de ida y de vuelta. No quiero tomar una empresa que sea extenuante el ritmo de trabajo. No quiero estar en un espacio de trabajo que no sea pet friendly porque quiero llevar a mi perrijo. Entonces, hoy más que nunca, este tema de balance vida personal-trabajo, pero que implica el tema de mi balance, la salud desde el aspecto físico, mental, digamos que una salud integral desde el wellness. Ok. ¿No? Entonces, ¿cómo te das cuenta que estás enfrentando este miedo, por ejemplo? Pues yo creo que cuando te despiertas y tienes, pues, literal, sientes miedo y tienes todo el tiempo estrés y estás pensando, eso es lo curioso, que todo el Cuando tiempo duermes y sueñas con el trabajo. Exacto, y estás en el trabajo y estás pensando en otra cosa. Y llega el fin de semana y no te puedes distraer porque sigues pensando en el trabajo, y cuando llegas al trabajo estás pensando que debiste de haber hecho algo el fin de semana, y en todo el tiempo sientes miedo y sientes ansiedad. Otra, tienes muy poco tiempo para comer, entonces comes en tu lugar de trabajo. Pésimo. ¿Por qué? Porque, y a lo mejor ni siquiera llevas tu sopita o nuestro manjar de corteza, de lechón, Sí. salsa esmeralda. Exacto. Pues estás comiendo en tu lugar Me acordé de trabajo. de Lady Chicharrón. Chicharrón bechotote. Tienes ahí este tema de comer en tu lugar, pésimo, porque al menos necesitas, si vas a comer en 20 minutos, come en 20 minutos, pero al menos sal de tu lugar de trabajo. Y oréate. Y oréate un poco, camina, muévete. Aire. ¿No? Otro aspecto en el que estás perdiendo salud cuando tenemos variaciones de peso, ya sea para arriba o para abajo. Otro problema de salud que Fíjate, hubiéramos preguntado en somatización, ¿por qué cuando sientes abandono engordas? Ush, te doy una cátedra. ¿Tienen tiempo? Pero bueno, yo creo que eso ya más o menos lo hemos tomado. Entonces, existe muchos temas de wellness, como por ejemplo, que no nos esperemos a que la empresa nos diga vete por acá, vete por allá. ¿Qué tenemos que hacer para para vencer ese miedo a perder la salud o a perder Lo el primero, wellness? algo que yo les recomiendo porque es súper sencillo, mindfulness. Es decir, estar en el presente, y si te estás dispersando en el pasado, en el futuro y moviéndote en el tiempo y no sabes cómo conectar con el presente, la mejor técnica que tenemos, y no se los vamos a cobrar, es pongan atención en su respiración. Que ya les dejamos una meditación ahí, váyanse herramientas, y eso es para cómo respirar, y la puedes hacer a cualquier hora del día y son 5 minutitos. Nada. Exacto. Ahora, si ustedes se sienten bien o sienten seguridad o sienten espiritualidad, si ponen un cuarzo, una planta, lo que sea, pues pónganlo, úsenlo. Lo importante es que generen esta sensación de paz y que, o sea, tampoco el estrés es necesario para realizar no solo trabajo, sino ciertas actividades, pero hay una curva en la que ya se envenena la sangre. Entonces, es importante que controlen eso, porque si no, a la larga, ustedes se van a morir y los van a reemplazar en menos de 2 semanas. Entonces, vale la pena sentirnos así, que nuestra familia pueda ver cómo nuestra salud se deteriora, cómo se nos acaba el ánimo, cómo no comemos. Bueno, a lo mejor sí porque te ven flaca, ¿no? Pero eres una flaca pagada. Entonces, ojo con eso. Ahí está. Pues entonces, todo lo que implique y que tú puedes, creo que ahí también tú puedes tomar muchas decisiones, porque si estás en un lugar donde donde te sientes, he escuchado gente que me dice, Eric, me siento como si estuviera en mi primera o segunda semana de trabajo, siento que me pasaron una aplanadora encima. Y es porque probablemente también no estás sabiendo administrar el cambio, y ese es nuestro tercer aspecto que queremos compartir, justamente el temor al cambio. Uy, miedo y resistencia. Miedo y resistencia, que aquí viene no solo miedo y resistencia, sino también el manejo de la incertidumbre. Entonces, ahí metemos en una licuadora muchos miedos en uno, y que todos lo afrontamos. Todos los que estamos en el mundo corporativo en algún momento de la vida, o todos los que tenemos nuestro propio despacho, al final el no tener certidumbre de cómo viene la economía, cuando eres independiente, qué tanto los clientes te van a recomprar, qué estrategias van a cambiar, qué tanto la industria en la que trabajas se va a ver afectada por X o Y legislación. Entonces, el cambio, pues ya creo que está más que trillado, que es la única constante y tal, pero lo que es un hecho es que hay un
digamos que una adaptación del ser humano o una no adaptación del ser humano a que algo cambia y lo primero que se activa en nuestro cerebro es el mecanismo de defensa, es el querer permanecer con lo que yo estoy haciendo hoy día, con lo que me sale bien, no me muevas de mi zona de confort que veíamos en un capítulo anterior. Es lo primero es que nos da es ese, ni siquiera es la resistencia, es primero que nada el tema del impacto, de decir, es como cuando chocas, ¿no? Que puta, hasta que no te empiezas a ver el recuento de los daños, dimensionas. Pero eso es lo primero que nos pasa. Nuestro sistema reactivo cerebral, la parte mucho más anfibia, ¿no? Reptiliana, lo que nos hace es el hecho de decir, no me muevas. Luego viene la resistencia, que la diferencia entre esta primera etapa y la segunda es que ya empiezas a racionalizar el por qué no te tienes que mover. Y es esta parte de Pero decir, ¿para qué no lo cambiaron? ¿para qué no? Antes funcionaba mejor, ¿no? Y entonces viene ahí la racionalización. Y entonces en la racionalización es que tú empiezas no solamente a justificar, sino que empiezas a buscar caminos para no moverte. Y entonces te vuelves muy creativo para decir, ¿por qué no me tengo que mover? Y luego de la racionalización ya viene un poco todo el proceso de adaptación, ¿no? Que es como que pues empiezo a tener ciertos coqueteos con el cambio y luego viene ya al final la adaptación y luego siempre hay una recaída. Siempre hay un reproceso y este es el mismo proceso que utilizan en todos los medios o todos los métodos para dejar adicciones, por ejemplo, porque al final es cambiar de un estatus a otro. Entonces, es natural y esa es la primera. El miedo a tener un cambio, quien diga es que yo soy rápido en los cambios, sí, definitivamente hay personalidades que son muy rápidas, incluso promueven los cambios, pero hay personalidades a las que quizá nos cuesta un poco más de trabajo tomar un reto, tomar un cambio, hacer algo voluntariamente. Hay gente que hasta que no los corre no se dan cuenta que pues había Amiga, que cambiar. date cuenta. Amiga, date cuenta. Entonces, ¿qué síntomas puedes experimentar a partir de esto de que te está asustando un cambio? Y sobre todo ahorita que es, vamos a correr gente o va a haber una reestructura o tenemos que hacer tal. ¿Cuáles son los primeros síntomas que te llegan? Ansiedad. ¿No? Ansiedad. Otra, Miedo. Bueno, otra, la resistencia, ya decíamos. Luego, la duda. Luego, la inseguridad, porque también dices, híjole, todo el tiempo de, ¿seré yo que me están hablando de que a mí es al que me toca? Y al final es un círculo vicioso, asqueroso, ¿no? Todo el estrés y todo lo negativo viene con ese miedo al cambio. Entonces, tiene que ver mucho con el cómo podemos resolver este miedo al cambio. Tiene que ver mucho con lo que decía Lalo del mindfulness, que es vivir aquí en el ahora, porque al final cuando tú haces el ejercicio de qué depende de ti, de eso que te preocupa, y la ansiedad, ¿no? Que decíamos, en realidad la ansiedad se da por pensar demasiado en el futuro. Y entonces si tú vives en el aquí y en el ahora, es mucho más sencillo que sobre tu área de influencia, es decir, ¿qué sí depende de mí? ¿Depende de mí que me corran? Pues sí y no. Sí, por tu performance y ya ahí no hay sorpresitas, ya medio te lo sabes. Y no porque pues de repente pues se llevan toda tu área a otro país, no dependió de ti. Entonces, ok, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, ¿cómo enfrento el cambio? Y entonces pues tengo que enfrentar el cambio y hay demasiadas herramientas para gestionar el cambio, pero lo primero es acelerar este proceso que mencioné al principio para acelerar no solamente el proceso, sino ese momento de llegar y ser abierto a las nuevas posibilidades que me abre ese realizar el cambio. Porque aparte, ¿sabes qué, Lalo? Yo nunca he escuchado a alguien que diga que le llegó un cambio súbito y que diga, es que estuvo horrible. O sea, a la larga siempre escucho, o sea, claro que estuvo horrible, pero a la larga siempre dicen, si yo no hubiera hecho este cambio o no me hubieran obligado a hacer este cambio, no hubiera hecho esto. Sí, se resume en que a la larga te acostumbras. ¿Por qué? Pues porque al final no es, ya sabes que si hay un cambio es incómodo, que no te va a gustar, o sea, por eso hablo tanto de conocerte, ¿no? Como que me tengo que esforzar, tengo que aprender, tengo que buscar, pero en efecto suscribo contigo, sabes que es un cambio para bien. Es un poco como justo lo que dices, ¿no? Que estás mejor, es tu que representar, entonces es como este conflicto de, ay, es que hoy ya lo hago así facilito y me vienen a poner esto, pero bueno. Siempre va a representar un crecimiento o una mejora. Pero eso sí, y aquí la herramienta, pues no es que haz esto y aquello. Aquí es los fregadazos te enseñan. O sea, aquí, como dice Lalo, hasta que no te empiezas a ser docto en el hecho de que todos los cambios te van a traer ese beneficio, nadie, y lo vemos en el capítulo de cuando me corrieron, ¿no? Me abrieron. Cuando tenemos la primera despedida, que nos corren la primera vez, pues no es la misma de cuando nosotros renunciamos una segunda vez o quizá ya tienes una segunda despedida, nunca va a ser igual porque ya traes una base.
La gran ventaja del miedo al cambio, yo diría que la forma o el tónico del miedo al cambio radica en la experiencia y evidentemente en el tiempo. A medida que vas experimentando cada vez más cosas, sí el autoconocimiento, pero también que te vas dando cada vez más golpes, también la vida se encarga de, ¿no entendiste? Ahí te va otra. ¿No entendiste otra vez? Ahí te va otra más. Y nada más aquí, ojo, porque la vida te va cobrando su derecho de piso. Tú no vas entendiendo y no vas haciendo cambios en consecuencia, la que sigue es una cachetada. Luego no entiendes. Pero no es saña, nada más es como sacúdete. Sí, es un poco saña, sí, debo decir que si no entiendes, te van a sacudir con otra cosa peor. Pero no es saña, pues simplemente es como no entiendes, te lo voy a decir de otra manera distinta. Y la manera distinta es, ahora va con coscorrón. Y tiene que ver con causa-efecto, ¿no? Entonces, pues ya sabes que las acciones, acuérdense de esta frase que hemos mencionado varias veces, los problemas, más bien, las soluciones a nuestros problemas del presente son potencialmente nuestros problemas del futuro. Entonces, ¿qué elecciones en los cambios de hoy estás tomando que te van a generar un mayor problema en el futuro o que te van a evitar problemas? Así que les dejamos esa reflexión antes de irnos al punto número 4 y es el miedo al fracaso. Y el miedo al fracaso... El fracaso yo creo que hasta tendría su propio programa. Sí, el fracaso tendría que... Me lo tienen muy demeritado, igual que la incomodidad. Porque el fracaso, a ver, ¿cómo te das cuenta que tienes miedo al fracaso? Porque siempre quieres ser el uno más. O porque nada es suficiente. Y créanme, mucha gente navega con la bandera de todo el mundo ve la capacidad de esa persona, menos esa persona. ¿Por qué? Porque está tan programado a lo vas a hacer mal, no te va a salir bien, no es suficiente, ese esfuerzo no vale, no es lo que estamos buscando, que solo está en su cabeza y en su programación y que el mundo puede estar viendo cosas interesantes. O al revés, hay gente que aprende el miedo al fracaso porque lo que piensa que es una gran idea, pues resulta que es como el business, ¿no? que la gasolina, fíjate. Que sí resultó, pero pues en medios extraordinarios, ¿no? En situaciones extraordinarias. Pero el punto aquí es, el miedo al fracaso implica que sea no creerme merecedor, o más bien, estar con un constante miedo de que lo que hago no es suficiente. Sí, y además yo creo que el fracaso en particular, yo lo resumiría que si no están fracasando, no están intentando cosas nuevas. Y fíjate, yo siempre hago una pregunta cuando me toca hacer roleplays de entrevista con mis asesorados y les pregunto, cuéntame cuál ha sido tu peor fracaso. Y al día de hoy no he encontrado a alguien que así, directo me diga, mi mayor fracaso ha sido tal. Todos siempre empiezan con un preámbulo de, bueno, no considero que sea un fracaso porque todos los fracasos te enseñan y bla, bla, bla. Y es, ya dime. Y a mí en una entrevista un headhunter me hizo esa pregunta de, a ver, no choros, ¿cuál ha sido tu peor fracaso? Si a tus X años no has tenido un fracaso fuerte en el que te hayas equivocado y le haya costado a la empresa, nos preocupa. Claro. Porque quiere decir que tu costo de aprendizaje es nulo. Y el día que te equivoques, te vas a equivocar por la puerta grande. Entonces, en este aspecto, ¿qué podríamos decir del fracaso? A ver, el fracaso, de verdad, no solamente en temas de entrevista, en general, el fracaso nos tiene que enseñar a que... o el miedo al fracaso es incluso a veces el no aceptar que puedo tener un fracaso. Ay, que eres humano, pues que vas a cometer errores, que pues tampoco estamos diciendo como, pues ya fracasen y cometan un chorro de errores. Pues no, pero al final entender o darle una nueva perspectiva al fracaso en el sentido de decir simplemente lo que significa fracasar es que lo que sucedió en la realidad no está alineado con lo que pensaste que iba a pasar. Eso es todo. Y eso no te define. Y lo que sí no se vale es que fracases una vez y vuelvas a fracasar en lo mismo. Sí, diría la abuela, ya le agarraron amor a la piedra. Ya, ¿no? exacto. Tropecé de nuevo y con la misma piedra ya le agarraste amor a la piedra. Entonces, aquí, esos son los síntomas un poco. Cuando te das cuenta que le tienes miedo al fracaso, es porque ocultas también cuando te equivocas. Y eso es nocivísimo porque... Hoy sabes también que es así súper tóxico de las personas que le tienen miedo al fracaso. Todo el tiempo están tensas. Porque no pueden admitir que no saben, no pueden admitir que cometen errores. Es otra. No saben preguntar. Exacto. Y entonces todo el tiempo es como el que da bien y que quedan siendo los más súper pendejos porque todo el tiempo están inventando. Y lo que decía Eric, ¿no? Es que es el uno más, porque aunque no sepa, pues solo por no demostrar que no sabe, va a hablar cualquier tontera y va a quedar aún peor que si hubiera levantado la mano y de manera... Nadie puede saber todo, ¿no? Pues, oye, no me queda claro eso que dijiste, a ver, cuéntame. Y ya está.
Y ahí hay que tener mucho cuidado porque encontramos a personas que de repente son muy brillantes, pero les da miedo el fracaso y son tímidas. Entonces no participan porque no van a decir una tontería. Entonces, miedo escénico, el pararse o el hablar en público también es un síntoma. Entonces, lo primero que tienes que entender es que no eres experto todavía en algo, o sea, aceptar en qué eres muy bueno, en qué no eres tan bueno o buena, y al final del día preguntar. O sea, eso, yo soy un fiel creyente de que todos los temores y todos los miedos los combates enfrentando al monstruo y dándole forma al monstruo. Claro. La forma en la que le vas a dar, o la forma en la que le das, valga la redundancia, forma al monstruo en este capítulo o en este apartado en particular, tiene que ver con preguntar. O sea, si me da miedo parecer güey, si me da miedo no ser suficiente, voy a declararme no suficiente. Y no quiero decir que empiecen, pues, mi humilde opinión. Ay, no, por no, ahí, por favor, ¿no? por favor, no. Es... No, no. Ya, tranquilo. Entonces, básicamente es, a ver, no me queda claro esto, explícamelo bien. Claro. O quiere decir que esto se puede hacer tal. Entonces, preguntar, simplemente hagan el hecho de la mayéutica, pregunten el por qué, ayuden a parir ideas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay una herramienta muy buena de las 5 porqués, que lo veremos en otro capítulo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Y la otra es que un gran argumento de peso de por qué deben de preguntar es que el mundo cambia tan rápido que hoy menos que nunca vas a saber de todo, ¿no? Es como, salió esta nueva herramienta, así ya la conozco, pero güey, pues todavía ni la lanzan, a lo mejor es una idea, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Se claven en la textura, si creen que es una idea y que va a fracasar y que todo el mundo los va a señalar, porque eso puede pasar si tienes ese patrón de pensamiento. Si es así, anótalo y ve si cuando pregunto en realidad, híjole, yo pensaba aquí que me iban a señalar, que iban a decir el bobito, y no, al contrario, se hizo una conversación súper rica, aprendí algo nuevo, pues ya está, ¿no? Y nadie se muere y no pasa nada. Ahí está. Entonces, y también, por ejemplo, hagan equipo. O sea, si yo sé que no soy tan bueno en algo, pues entonces me voy un poco construyendo lo que comenta Lalo, pues sí, no solo pregunto, sino que también abro mis ideas. Que también la gente que tiene miedo al fracaso son personas que prefieren que no se haga algo a decir, oye, yo propongo tal cosa, porque me roben mi idea. Entonces, no seas fracasado. Sí, completamente como los paracaídas. Mira, abiertos. no sabes la cantidad de ideas que yo he brindado que al final se convierten en un buen negocio y otros se llevan el crédito. Para mí, eso es sumamente importante. O sea, no es porque yo sea masoquista y que me encante... No, pero yo sí les voy a decir algo desde mi experiencia. Jamás, eso sí se los puedo decir con todo lo ególatra y lo que altanero que soy, eso sí se los voy a decir. Nunca vas a generar tú solo una idea tan rica y tan vasta como... Bueno, la idea sí la puedes generar tú, pero nunca la vas a llevar a la práctica tan vasta y tan rica si no es con la ayuda de otros. Claro, totalmente de acuerdo. Y acuérdense también de algo, ¿eh? Tú puedes tener ideas muy chingonas y muy increíbles, pero la idea es de quien la trabaja, como diría nuestro querido Zapata con respecto a la tierra. O sea, tú puedes tener una idea increíble, pero si no la ejecutas, no le pones un plan, no te reúnes con alguien más, no la llevas a la marcha, pues básicamente es un bonito deseo que se tira a la basura. Total. ¿Listo? Entonces, fíjense, acabamos de hablar del quinto miedo, que es la parte del miedo al fracaso. Pero en contraste, tenemos el número 6, el miedo al éxito. Que ese todavía es mucho más, y más fuerte sutil. Y más agresivo, porque tú no te das cuenta en qué momento estás perdiendo valía por el hecho de, pues, mejor no lo hago porque no vaya a ser que me salga bien. Y entonces puedes decir... No vaya yo a buscar trabajo y lo encuentro y luego... Lo encuentro y ya soy gerente y ya soy director y ya soy tal. ¿Y luego qué hago? ¿No? Entonces, una característica principal de la gente que le tiene miedo al éxito es que sí es muy competente. O sea, son personas que son muy capaces, pero generalmente vienen de entornos muy desestructurados que no les dieron las herramientas suficientes de confianza. Es decir, eso de que infancia es destino, yo creo que se puede cambiar ese destino, pero hay una realidad. Los seres humanos, en nuestros 6 primeros años de vida, es cuando estamos realmente siendo formados y tenemos los miedos, los gustos, las preferencias, las potencialidades, lo que sea, pues son los primeros años de vida lo que nos marca. La impronta. Y bueno, ¿qué es la impronta? Es donde el perrito aprende estos comportamientos de
aquí tengo que hacer esto no lo tengo que hacer. Y si en esa etapa se queda un trauma, ahí está. Y tenemos grandes casos de éxito de gente que tuvo todo en contra y eso le dio para arriba y eso le dio para yo puedo y eso le dio para, pues cómo no, si voy a tener éxito. Y tenemos historia de artistas en México y en Latinoamérica, Iberoamérica, de mucha gente que viene desde extractos bien complicados y lo lograron. Entonces, Javier Millán. No, hay muchísimos, pero pueden haber... Yo quiero ese, ¿qué pedo? Juan Gabriel, ¿no? Yo diría, ¿no? Yo no me robé nada, dile. Exacto, ¿no? Entonces, vienen de entornos muy desestructurados y puede que te hagas desde ese tema de tengo hambre y voy a salir adelante, o puede que crezcas haciendo que las cosas pasen, pero no te das cuenta. Y entonces es un poco el efecto que decíamos anteriormente del nada es suficiente, pero no desde la inseguridad, sino desde el no tener conciencia de que pues a lo mejor tengo todo el potencial, pero pues mejor no lo hago, ¿no? Entonces, un síntoma de la gente que tiene potencial y que le tiene miedo al éxito es también que procrastina. Son personas que van aplazando todo, porque si lo hacen, van a encontrar el resultado y cuando llega al resultado, luego, ¿qué hacen? O es gente que generalmente se genera problemas solitos. Por ejemplo, deudas, ¿no? Y entonces es como de, híjole, tengo una deuda y no la acabo de pagar porque es como esa piedra en el zapato que necesito para estar todo el tiempo preocupado y tronándome los dedos porque me llame Coppel, ¿no? O otra, ya lo decíamos, somatizan demasiado. ¿Por qué? Porque no puede haber felicidad completa. No puede haber éxito completo y entonces si yo ya tengo éxito siento culpa y con la culpa viene el castigo. Y el castigo puede ser una mala relación, puede ser una enfermedad, puede ser el que yo mismo provoque que me corran. Entonces, ese tipo de cosas de miedo al éxito, de repente dices, oye, este cuate va muy bien, esta chava muy bien, y se tropieza. Y ahí vienen los vicios también. Generalmente la gente que tiene muchísimo potencial y que se enfrenta a vicios tiene que ver con ese síntoma de decir, pues no puede ser tan bonito o no me merezco esto, ¿no? Entonces, esos pueden ser algunos de los síntomas. Ahora, ¿cómo combatimos el miedo al éxito? Hijo, yo creo que el primer efecto que se tiene sutil, porque ese se me hace el miedo más peligroso, el del éxito, porque es súper sutil y la primera parte sería autosabotaje. Entonces, ¿cómo lo voy a poder remediar? Justo como dice Eric, voy a tener que poner atención en cómo me estoy saboteando, porque no hay manera de que le tengas miedo al éxito y si vayas encaminado hacia una vida exitosa. Claro que tú mismo vas a boicotearte, escupirte, pisarte y hacer todo lo necesario para que no puedas ser una persona exitosa. Entonces, la primera recomendación sería, ¿qué es este patrón que estoy generando? ¿No? Si no encuentro realización en la idea de esto que me parece una vida exitosa, que no tiene que estar alineado al estigma ni al role model de, tener hijos, tener un carro, que es justo lo que hablaba hoy con Eric, de, pues porque tengo un cinturón Gucci y porque el éxito es tener un reloj costosísimo. Unos zapatos de 8,000 pesos. Unos zapatos de 8,000 pesos, 50,000 pesos. O sea, puede ser que está bien, ¿no? Si te gusta, pues es válido. Y si tienes para comprarlos. Claro, pero si ese no es el perfil de éxito que tienes, el perfil que tú has definido de manera individual y personal, cuando tú te visualizas acercándote y no sientes que estés como pleno ni emocional, algo está mal. Si no te motiva lo que dice Eric de estamina, no tienes hambre por conseguirlo, algo está mal. Entonces, pues ahí no hay de otra, tienes que tomar terapia. Y ahí están todos aquí no hay recetas de que recomendaciones. Visualiza, sé feliz, repítete estas afirmaciones. Yo puedo. Chin, es el árbol de éxito. El éxito viene a mí. No hay ritos mágicos. Cuando no eres suficientemente consciente, ese es un gran problema. Pero pues si ya detectaste que tú solito te estás poniendo el pie o tú solita te estás poniendo el pie, corre terapia, porque a lo mejor es algo que aprendiste de tu mamá o de tu papá y es bien doloroso eso, porque las personas que te tendrían que haber cuidado y fortalecido la autoestima y demás, pues no lo hicieron, no pasa nada, eso fue tu pasado. Y no, infancia no es destino. Creo yo que si entiendes de dónde vienes, es mucho más fácil que tu destino lo tomes tú y que dejes de ponerle en las manos de los otros la responsabilidad, llames a tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu bullying de niño, A ver, eso ya no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad tuya.
Entonces, tomar responsabilidad creo que es lo más importante que uno aprende en la terapia. Porque no es de que el terapeuta te dice qué hacer, tú lo vas a seguir descubriendo, pero principalmente porque es una cosa que se llama insight, que es esta toma de conciencia y por ende de responsabilidad para poder hacer cambios sustanciales en tu vida, para poder empezar a generar cosas positivas y romper con viejos patrones o viejas cosas que solamente te están estorbando y te están poniendo esa ancla para no crecer. Y que además eso está súper cool porque por un lado trasciendes el miedo, pero lo trasciendes no porque no lo sientas, no porque lo quieres disminuir, sino porque sanas. Entonces eso está increíble. Osana, Osana. Si alguien conoce la canción de Mary Kay, mándela, por favor. Que hasta coreografía dicen que tiene. Ay, sí, compártanos, porque estamos con esa duda y no encontramos nada en YouTube. Pero bueno, entonces vamos al último y al número 6 de los ya temores. Dijimos el 6. No, ese fue el 5, papi. Fue el miedo a... El 5 fue el miedo a ganar, ganando como siempre. El miedo a ganar. No, este es el 6º, es el miedo a perder el empleo. Ay, pues es que ahí sí... Por eso les dijimos, por eso les decimos que diversifiquen. Porque si pones todos los huevos en una canasta, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Pues... Entonces, si tienes miedo de que te corran, una de 2 o una de 3. Lo que haces no está generando valor y lo sabes. 2, ya estás tan ciclado o tan ciclada que ya le estás gritando al jefe, córreme. Uy, de ese... Ahí tengo unas anécdotas bien buenas. O número 3, realmente el tipo de empresa o industria en la que estás trabajando no necesariamente está siendo beneficiada con este cambio en el entorno global, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor sea una empresa de automotriz, pues no es la que está siendo más favorecida, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí el temor sí está fundamentado. Entonces, de alguna manera yo creo que no hay sorpresitas cuando ya tienes miedo a perder el empleo. Entonces, valdría mucho la pena, como dice Lalo, que primero identifiques, pues, qué tan real es ese miedo, porque a lo mejor también es, pues, estoy muy apanicado por el entorno y entonces puedo que yo empiece a generar más motivos para que me corran. Pero desde estos 2 primeros que decía, desde que realmente lo que estoy haciendo a lo mejor ya se va a automatizar o ya no está agregando valor lo que estoy haciendo, o chin, ya me cayeron, que pues me vengo a comer aquí la torta de jote con huevo. Pensé que me vengo a comer a Pili y dije no. O el segundo que es, pues ya no solo ya descubrieron que lo que hago no genera valor, sino peor aún, en realidad no solamente no estoy contribuyendo valor a la empresa, sino que pues mi actitud ya no es la más adecuada porque ya estoy agotada o agotado o ciclado. Decíamos el burnout y todo lo que nos pasa cuando ya estamos en un momento en el que no nos damos cuenta, pero el mensaje que estamos mandando es de córreme ya, ¿no? Entonces, si tú ya sientes que pasas en la azotea, pues lo primero que tienes que hacer es actualizar tus herramientas de autoventa, currículum, LinkedIn, mueve tu networking. Con eso que empieces a hacer desde ahorita es más que suficiente y podrás empezar y ahí tienen los capítulos de networking, ahí tienen los capítulos de cómo hacer su currículo, ahí tienen su capítulo de cómo prepararse para entrevistas. Para que cuentes una historia, para leads y para que dejes de describir las actividades y pongas cosas relevantes. Entonces aquí ya no supe, ¿eh? Entonces se van directamente a todos estos capítulos, se van a tener herramientas tangibles y también se van a www.podcastintersección.com y a nuestras redes sociales que son @podcastintersección en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y ahí van a encontrar todas las herramientas en la sección de comunidad, van a encontrar todas las herramientas, personas expertas y demás. Aquí no hay de que, ay, ¿qué dijo? ¿Cómo era? Todo queda ahí. Hemos subido. Ya regurgitado, ya les pusimos ahí el contacto. O sea, hoy estamos en realidad en esencia, que eso es la surprise de hoy. Hoy es el capítulo número 11. Estamos a un capítulo de cerrar la temporada y en realidad, pues con un bonus track que por ahí daremos, que es el capítulo de aniversario. Pero es muy importante, muy importante que entendamos que las herramientas que hemos construido en 4 temporadas, ¿qué? En 4 temporadas, pues están ahí, hay que utilizarlas. Si tienes miedo a perder el empleo, hay mucha información, también demasiada. Creo que nuestras herramientas les pueden ir ayudando para que no tienen que pagar, no es una venta de nada. Úsenlas y creo que eso es un error que nosotros estamos comprobando con este podcast muchas teorías y una de ellas es que lo que es gratuito quizá no es valorado.
Sí, ¿no? total. Y bueno, ahí está nuestro reto, ya casi que... Nuestro pues, reto chicharronero. Nuestro reto chicharronero que no se cumplió y no veo cómo de aquí a una semana cumplamos 1000 Hay milagros. suscriptores. Chin, 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 el árbol de los suscriptores. No, el árbol y que la verdad Me da es para que, uno suscriptor. pues bueno, era un bonito sueño que no se cumplió y luego también hay que saber cuándo hay que emprender Cuándo hay que acciones. pautar. ¿Cuándo Pero hay que bueno, pautar? hoy hablando de... ¿Cuándo hay que pagar a una agencia que vaya a demandar y no sé qué? Sí, pero a ver, ¿cuándo vamos a hablar de el ganador o ganadora de los registros? Pues ¿por qué no nos akáshicos? cuentas? Bueno, pues ya hicimos la dinámica, entonces aquí en pantalla van a tener a la mejor historia, que como pusimos en las bases, es la persona que gana. Entonces, muchas felicidades. Esperamos que te sea de gran utilidad, que pues cumpla con el objetivo Y que arregles esperas, lo que tengas que arreglar. que sanes, que ya se acabe en esta vida lo que se tenga que acabar, que la pases súper cachetona y esperamos que lo disfrutes muchísimo. Así que tienen ya redes sociales, tienen ya herramientas, tienen ya, Landing recuerden que page, también tenemos artículo una vez por semana. LinkedIn, yoga, todo. Todo. Espero que alguien haya entrado a ver la clase de yoga. Ya ni me meto porque me deprime que pues básicamente, que quizá la gente también ya está cansada de tanto Sí, regalo, también. ¿no? Porque en la pandemia todo el mundo regaló que la capacitación, que el bonito webinar. No, y también que ya... la gente ya no quiere estar frente a la computadora, y se vale. mucha toxina digital. Ya es como ya un Ya. rato de ya fuera. Entonces de no la les quitamos pantalla. más su tiempo, desaprendices. Chinguele, écheles ganas, los queremos. Nos Que les vemos vaya chingón. en 8 días y pues desintoxíquense. Feliz Semana Santa, porque pues ya estamos en Semana Santa. Nada de sábado de gloria. Váyanse a su Nada Via tirando Cruz. el agua. No, ni nada de Via Crucis, ni nada, porque hay que seguirnos cuidando. Y pues felices Pascuas. Ya nos veremos en Pascua, justamente. Vamos a buscar huevos. Entonces, pues esperen la sorpresa de la próxima emisión y del capítulo de aniversario. Así que nos vemos en 8, 2 de la tarde, viernes. Cuídense. Adiós. Adiós.